Hola, muy buenos días y bienvenidos todos a este seminario virtual internacional Ampliemos la protección social, eliminemos el trabajo infantil en el marco de actividades conmemorativas precisamente del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que en su edición 2014 tiene como tema central la protección social. Este seminario está organizado por la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil. Es un espacio online que es promovido tanto por la Fundación Telefónica y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para poder generar espacios de debate y de reflexión que puedan contribuir a la prevención y a la erradicación del trabajo infantil. A todos ustedes que nos están siguiendo a través de la plataforma virtual www.redcontraeltrabajoinfantil.com, les recordamos que pueden participar en el foro, dejar también sus preguntas en la web a través de nuestro Twitter, que es el siguiente, @sintrabinfantil, sintrab, T-R-A-B, infantil, y con el hashtag sin trabajo infantil, o a través del Facebook también en la cuenta Red contra el Trabajo Infantil. En esta quinta edición de este seminario virtual internacional sobre el trabajo infantil, pues nos vamos a conectar tanto desde Perú como desde México y Argentina con diversos expertos en protección social y en trabajo infantil. Para empezar, quiero invitarles a ver el siguiente video que se llama Sin protección social hay desigualdad. Esto nos va a ayudar a entender un poco la importancia de contar con un sistema de protección social para que se evite la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en lo referente al trabajo infantil. Veamos el video. Yo soy Rosa. Trabajé toda mi vida para sacar mi familia adelante, pero ya me quedé sola. No tengo edad para trabajar y no tengo cómo vivir. Más del 50% de la población mundial no tiene ningún tipo de cobertura social. Son miles de millones de personas desprotegidas ante la enfermedad en el trabajo, el desempleo, la invalidez, la maternidad y la vejez. Si una sociedad no protege a su gente cuando lo necesita, no es una sociedad justa y sostenible. Y desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la promoción de la extensión de seguridad social por todo el mundo ha sido tarea esencial del mandato. Lideramos iniciativas para que todas las personas tengan un nivel básico de protección, conocido como piso de protección social. Este garantiza una seguridad básica de ingresos y acceso a los servicios sociales esenciales. Y la cooperación española ha financiado proyectos de apoyo a los gobiernos para que sus países puedan extender la protección social. ¿Y cómo lo hacemos? En Perú se apoyó el desarrollo de pensiones no contributivas a personas mayores de 65 años. En Ecuador se dio apoyo técnico para la reforma de la Ley de Seguridad Social. En Colombia se colaboró en la elaboración de una propuesta de modelo de salud en conjunto con las organizaciones sindicales y sociales. Y en Argentina, Colombia y Paraguay apoyamos el fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en seguridad social. Nuestra meta es llegar a un nivel básico de protección social universal y mantener y aumentar la cobertura que ya existe. Y por eso tenemos que hacer más, porque todavía son demasiadas las personas que viven sin protección social, porque sin protección social no hay bienestar ni desarrollo sostenible. Y las últimas estimaciones de la OIT revelan que el número de niñas y niños en situación de trabajo infantil en el mundo ha disminuido un tercio
desde el año 2000. Ha pasado de 246 a 168 millones. En el caso de América Latina, las cifras se mantienen relativamente bajas, pero persistentes, particularmente en las referidas a los trabajos peligrosos. En la actualidad se estima que 12.5 millones de niños y niñas siguen trabajando en la región y que 9.6 millones están involucrados en trabajos peligrosos. Acelerar el ritmo para acabar precisamente con el trabajo infantil requiere de medidas que aborden sobre todo las causas fundamentales de siendo la protección social pues un elemento clave. El piso de protección social se basa en la idea de que todas las personas deberían de gozar de una seguridad básica de ingresos suficiente para vivir. Para conocer precisamente qué es este piso de protección social y en qué medida se relaciona con la prevención y con la erradicación del trabajo infantil. Tenemos la presencia ya aquí en el estudio de Lima de Helmut Schwarzer. Él es especialista senior de seguridad social para las Américas y el Caribe de OIT. Le damos la bienvenida y le dejamos la palabra. Bienvenido, Helmut. Gracias por acompañarnos. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer en primer término a la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil por la oportunidad de participar de este seminario virtual. En mi participación quiero hablar sobre básicamente 3 puntos. Primero, fortalecer esta idea del vínculo, de la importancia del sistema de protección social en la lucha contra el trabajo infantil. Segundo, hablar un poco sobre esta idea de piso de protección social y por fin, si tenemos todavía un poquito de tiempo, hablar sobre algunas cifras de la protección social en América Latina y Caribe. Entonces, la idea realmente es que el sistema de protección social tiene una serie de impactos, ¿no? Distintos impactos sobre la situación económica de las familias y eso es sumamente importante en el esfuerzo para la prevención y la eliminación del trabajo infantil. Si pensamos que la pobreza y la vulnerabilidad económica contribuyen, están en el origen de las situaciones, en la mayoría de los casos de la incidencia del trabajo infantil, entonces prestaciones regulares, prestaciones oportunas de transferencias de ingresos, de servicios sociales, de acceso a servicios de salud que reducen esa vulnerabilidad y que combaten a la pobreza de las familias, de los niños y que ayudan a prevenir situaciones en las que se pueda caer en situación de pobreza son claramente importantes. En mi opinión, hay impactos o hay situaciones de corto plazo donde la reacción de sistemas de protección social reemplazando ingresos o propiciando servicios de atención a la salud permiten reaccionar a una urgencia, a una necesidad de corto plazo de la familia. Hay también impactos sobre los miembros adultos de la familia. El sistema de seguridad social, de protección social, proporciona estabilidad, hace parte del concepto de trabajo decente y por lo tanto también ayuda a estabilizar la situación en el mercado laboral de los miembros adultos de la familia y por fin también permite a los niños de acumular lo que llamamos de capital humano o los conocimientos, ¿no? En educación, en salud, para en el futuro poder quebrar este ciclo de la pobreza intergeneracional. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas formales de protección social, se destacan de un lado las transferencias de ingresos para familias con niños, entonces son transferencias de ingreso específicas al hecho de que existen niños en determinada familia. Estos son, por ejemplo, asignaciones familiares, asignaciones universales, otros programas de transferencias condicionadas de ingresos. Vamos a escuchar las experiencias de algunos países enseguida.
Después también otras prestaciones y servicios que protegen el ingreso de las familias son importantes. Entonces, pensiones, por ejemplo, para los adultos mayores que hacen parte de la familia. Los adultos mayores comparten el ingreso con los miembros de la familia y de esa forma indirectamente niños que hacen parte de esa familia también están protegidas. Y así va con maternidad, prestaciones por desempleo, por ejemplo, prestaciones por invalidez y muchas otras. Y el acceso a servicios de salud es sumamente importante porque los costos, ¿no?, de pagar por salud en muchos casos, ¿no?, lo que llamamos técnicamente de gasto de bolsillo, cuando la familia tiene que cubrir de su propio ingreso gastos por servicios de salud que a veces son muy caros, puede también ser origen de una situación de vulnerabilidad, de pobreza para una familia. Entonces, por eso, para que de una forma coordinada, junto con las demás políticas de protección social y con políticas de combate al trabajo infantil, para que se pueda proporcionar estas prestaciones de una forma estable sobre una base de derecho de acceso, se ha desarrollado en las Naciones Unidas y particularmente en la OIT en los últimos años, a lo largo de los últimos 3, 4, 5 años, el concepto de piso de protección social, ¿no? El 2012 hubo una decisión unánime, una aprobación unánime por parte de gobiernos, trabajadores, empleadores, que son los mandantes de la OIT, los constituyentes de la OIT, de aprobar una recomendación que se llama la recomendación 202 y que propone y que llama a los países a crear los pisos de protección social. Y esos pisos de protección social son un concepto de coordinar las políticas que ya existen y garantizar al menos, ¿no?, para todos los habitantes y para todos los niños del país el acceso a 4 garantías de seguridad social. Entonces, una de las garantías es una garantía que es importante para personas de todas las edades, sería la atención a salud esencial. Una segunda garantía que también está inclusa en el piso de protección social es una seguridad básica de ingreso para niños. La tercera sería ingreso para los adultos, para las personas que no alcanzan obtener ingresos suficientes en el mercado laboral, por ejemplo, por situación de accidentes laborales, de maternidad, de desempleo. Y la tercera y la cuarta garantía, sería la tercera de reemplazo de ingresos, es una seguridad básica para los adultos mayores, sería básicamente pensiones asistenciales o pensiones sociales, o la extensión del sistema de pensiones de una forma general a todas las personas. Cada país tendría que definir, de acuerdo con su realidad nacional, qué nivel de prestaciones es más adecuado y es factible en su respectivo país. Hay países que tienen necesidades, por ejemplo, en el área de salud, diferentes de otros países. Hay necesidades o hay también posibilidades económicas y financieras en cada uno de los países distintos, pero lo que realmente es importante también, pienso yo, destacar en el concepto o en esa recomendación, es que los países se comprometen a establecer un plan de extensión en el largo plazo del sistema de protección social, principalmente estas 4 garantías, y que se va a lo largo del tiempo generando las instituciones, se va a lo largo del tiempo generando la financiación, se va a lo largo del tiempo generando los recursos humanos que sean necesarios para obtenerlo, los consensos políticos es necesario crearlos por intermedio del diálogo social,
de un esfuerzo de diálogo social, y muchos países de América Latina, lo vamos a ver en algunos minutos, ya tienen muchos de esos de elementos, de programas que se aproximan conceptualmente del piso de protección social. Entonces, eso es un compromiso que los países del mundo, los actores sociales que participan de la OIT y de las Naciones Unidas han tomado, han acordado de establecer a lo largo de los próximos años. Y en ese momento, por ejemplo, también se discuten los indicadores de desarrollo post-2015 en Nueva York, y este puede ser uno de los temas que se establecería hasta el 2030, la extensión de pisos de protección social en todos los países del mundo. Por fin, me gustaría destacar que tenemos en América Latina una serie de avances importantes en términos de protección social. Tuvimos extensiones de sistemas de pensiones, por ejemplo. Tuvimos un aumento del número y de la cobertura de programas de transferencias a niños, entonces de apoyo a niños. Tenemos una serie de innovaciones en materia de salud, de varios países con distintos abordajes, distintas formas, han logrado extender significativamente la protección social en salud, pero todavía existen brechas importantes en términos de protección social en nuestra región. Por ejemplo, tenemos, de acuerdo con estadísticas que recién han sido publicadas en el Informe Mundial de Protección Social 2014-2015, hace un mes y medio lo hemos lanzado en Ginebra. Tenemos una estimación de que aproximadamente 18% o casi 1 en cada 5 personas en América Latina todavía no está efectivamente, no tiene acceso a sistemas de salud. Y además, un dato que a mí me parece bastante importante es que en promedio hay estimación de que en promedio del total del gasto en salud que se hace en América Latina, un 35% es gasto de bolsillo, o sea, gasto de las familias. Entonces, eso también es un riesgo de pobreza muy importante. Entonces, son desafíos, trátase de desafíos que los países de América Latina van a tener que encarar en estas estrategias de desarrollo de los sistemas de protección social y de los pisos de protección social. En términos de protección para niños, tenemos en América Latina una fuerte expansión de los programas de transferencias que se llaman programas de transferencias condicionadas, como el ejemplo es el programa Oportunidades de México, programa Bolsa Familia de Brasil, y muchos otros países de América Latina también lo tienen. Acá en Perú se llama Juntos. Hay 18 de esos programas en América Latina, entre 33 países. Estos programas gastan en promedio algo alrededor de 0,4% del PIB, por lo tanto no son caros, no es mucha plata, y alcanzan a una población importante de sus respectivos países. Una estimación es de que alcanzan niños y sus familiares algo como 19% de las personas de los países donde estos programas operan. Entonces es una forma también barata y no es cara y que afecta a una parte importante de la población. Los seguros sociales contributivos, los sistemas formales de seguridad social, no tenemos tantos países que tengan asignaciones familiares, pero son 12 de 33, pero hay también algunos ejemplos de asignaciones familiares bastante eficaces y de suceso, ¿no? Vamos a también escuchar algo sobre el ejemplo de Argentina, ¿no? Con la asignación universal por hijo, pero también Uruguay, por ejemplo, con la extensión de las asignaciones familiares. Es otro caso de país donde estos programas son importantes. En términos de brechas en la protección social de adultos,
de personas que están en edad del mercado laboral, de estar en el mercado laboral. Desafortunadamente nuestros niveles de protección, de contribución a sistemas de seguros sociales todavía es muy bajo. Ha aumentado un poco a lo largo de los últimos años con la mejora de los mercados laborales, con más formalización, pero todavía estamos bajos y tenemos una estimación de que alrededor de solamente 38% de las personas en edad económicamente activa realmente cotizan a sistemas de seguridad social, o sea, solamente 2 de cada 5, ¿no? Efectivamente, de las personas en edad económicamente activa. Por fin, en relación a adultos mayores, el área que pienso que más ha progresado en América Latina en las últimas décadas, pero en algunos casos todavía hay que discutir. Bueno, además de extender eso, llegar a la universalidad, sería necesario en algunos casos discutir el monto de las pensiones, la suficiencia para que sea adecuado para combatir a la pobreza y también algunos servicios que son necesarios, como por ejemplo cuidados para los adultos mayores frente a nuestra transición demográfica. Entonces, estas políticas sociales, o estas son las, digamos, resumidamente las brechas que tenemos en términos de piso de protección social. Tenemos algunos magníficos desafíos enfrente en América Latina, y es importante que que avancemos más en las próximas décadas, y eso va a tener seguramente un impacto importante en la lucha contra el trabajo infantil. Muchísimas gracias, Helmut, por presentar con tanta claridad, además, y nivel de información, esta relación entre el piso de protección social y el trabajo infantil, todo aquello que lo involucra, ¿no?, que lo atraviesa, ¿no?, y el estado actual en América Latina de este problema y de, como tú dices, los retos que están todavía por delante. La protección social a la infancia, especialmente cuando existe una situación de vulnerabilidad, es un derecho que está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un tratado internacional ampliamente ratificado y que conmemora además este año su 25 aniversario. En el artículo 3.2 se destaca la obligación de los Estados partes en asegurar al niño o niña la protección y el cuidado que sean necesarios precisamente para su bienestar. Y para conocer cómo se puede implementar de mejor manera una política pública de protección social, tenemos también el placer de contar con la presencia aquí en el estudio en Lima, Perú, de Carolina Trivelli. Ella es exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Muy buenos días, Carolina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que se está haciendo en el Perú. En el Perú, en materia de protección social, si bien nosotros no hemos adoptado el lenguaje del piso de protección social desde la creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en octubre del 2011, el Perú como país se ha propuesto generar una política clara y predecible de protección social orientada a atender a los ciudadanos y ciudadanas en situación de mayor exclusión a lo largo del ciclo de vida, y con un fuerte énfasis en los niños. La estrategia nacional Incluir para Crecer, que se aprobó en el año 2012, recoge los principales ejes en los cuales se centrará la política de protección en el Perú. 3 de ellos están fuertemente concentrados en la protección de la infancia. El primero de ellos ligado a los temas de lucha contra la desnutrición crónica, el segundo con el tema de desarrollo infantil temprano, que es fundamental para que los niños y niñas lleguen a la edad escolar con todas sus capacidades bien desarrolladas y con las mejores condiciones para enfrentar la vida escolar. El tercer eje, que tiene que ver con acompañar a los niños y niñas a lo largo de su vida escolar, que tiene que ver justamente con la etapa crítica en la cual el problema del trabajo infantil se presenta.
y un eje que tiene que ver con inclusión económica, justamente para atacar lo que Helmut decía, ¿no? El problema de asegurar un nivel de ingreso mínimo, pero además en el Perú con mucha ambición hemos planteado que el proceso de inclusión económica no solamente debe buscar asegurar un nivel de ingreso mínimo, sino que debe promover una senda hacia la generación de ingreso autónomo, es decir, no necesariamente dependiente de las transferencias públicas. Esto no solamente para proteger a los propios ciudadanos y ciudadanas de los vaivenes de las políticas públicas, de los debates presupuestales, sino porque hay un esfuerzo de inclusión económica que también implica un proceso de ciudadanía y de respeto a las decisiones y una posibilidad de aprovechar oportunidades que se abren en un entorno particular de la historia del Perú, que es un entorno de crecimiento, incluso hoy día en el marco de un proceso de desaceleración. Y el quinto eje de la estrategia Incluir para Crecer es el ligado justamente al tema de la protección de los adultos mayores, que tiene que ver en particular con la adopción de pensiones no contributivas, en el caso peruano, en esta primera etapa, para población en situación de pobreza extrema. El programa de pensiones no contributivas en el Perú comenzó recién a finales del 2011 y hoy día atiende a más de 400.000 adultos mayores en situación de pobreza extrema. Y a diferencia de lo que plantea Helmut, una de las constataciones más dramáticas que encontramos en ese grupo altamente vulnerable de adultos mayores es que la mayor parte de ellos desgraciadamente viven solos. La vulnerabilidad de la edad avanzada, unida a la vulnerabilidad a la pobreza extrema, desgraciadamente no está asociada con un esfuerzo familiar de protección y cuidado, ¿no? Entonces aquí el tema de pensiones, en el caso peruano por lo menos, no está directamente asociado a una inversión en el núcleo familiar que pueda traducirse en mejores condiciones de vida para los niños. Eso para darles como un marco de dónde estamos en la discusión sobre protección social en el Perú. Si logramos avanzar en estos 5 ejes, en realidad nos estaremos moviendo hacia un piso de protección social, como lo planteaba Helmut. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los puntos de partida son muy distintos en cada uno de esos ejes. Y la primera tarea es lograr no solamente ampliar la cobertura de programas y políticas para permitir un mayor acceso, sino también trabajar la calidad de los servicios públicos que están asociados a estos programas. De nada sirve que logremos hacer un programa, por ejemplo, como Juntos, de transferencias monetarias condicionadas, si esos niños que están siendo atendidos por el programa de transferencias no pueden acceder a una educación de calidad. Si a la escuela a la que van no tiene un profesor, porque no solamente no estaremos cumpliendo el objetivo de generarles mayores oportunidades para no reproducir la situación de pobreza de sus hogares, sino que además no estaremos utilizando de manera efectiva este tipo de iniciativas para evitar problemas como el trabajo infantil. En el Perú en estos años, en estos últimos 3 años, se ha dado un incremento de cobertura muy importante para los programas relacionados con estos 5 ejes de protección social que tiene el Perú. Esto ha implicado un esfuerzo presupuestal muy importante en el Perú, y a pesar de ello el Perú es uno de los países que menos gasta en programas sociales. Sin embargo, estos programas han crecido de manera sustantiva, y eso tiene que ver con una propuesta mucho más clara de cuál es el objetivo de cada uno de estos programas y cuáles son las metas y las métricas con las que podemos evaluar cómo funcionan estos programas. Este primer esfuerzo de ampliación de recursos y de cobertura de los programas ha estado muy orientado a atender a aquellos que están en la peor situación. Entonces hemos comenzado con los que están más atrás, ¿no? Y ese ha sido el esfuerzo y el compromiso del Estado peruano, llegar primero a aquellos que están en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Y por eso, si ustedes miran, el grueso de los programas sociales del Perú se concentra en las zonas donde los niveles de pobreza son más extremos, no necesariamente donde está la mayor cantidad de gente en situación de pobreza, pero sí donde la pobreza es mucho más extrema, mucho más agresiva, y donde hay menos posibilidades de enfrentarla apelando a otros recursos que no sean programas sociales. Por ello,
básicamente los programas son rurales en el Perú todavía. El programa de transferencias condicionadas en el Perú probablemente es uno de los únicos que queda en la región que es principalmente rural. 93% de los hogares que reciben el programa Juntos están en el medio rural. Entonces es un programa claramente rural. Dada la concentración de pobreza extrema en las zonas rurales también, el programa de pensiones no contributivas tiene un fuerte componente rural. Y esto es muy importante porque nos lleva a una discusión distinta de cuál es el impacto de estos programas de protección social en el trabajo infantil. Porque la lógica del trabajo infantil en zona urbana y en zona rural también tiene peculiaridades distintas y hay que atenderlo de manera integral. No basta con resolver el problema de ingreso, porque a veces los niños terminan involucrándose en tareas laborales porque no hay mano de obra suficiente en la zona donde están para determinadas tareas agrícolas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que atenderlo con un conjunto de medidas no solamente ligadas con ese núcleo familiar o con la cantidad de ingreso que requiere esa familia para salir adelante. Yo creo que hay un desafío muy importante que se da en identificar las peculiaridades del trabajo infantil en determinados contextos como el rural versus el urbano o aquel que se deriva de actividades ilegales, ¿no? En el Perú tenemos desgraciadamente un serio problema de minería ilegal, por ejemplo, en el cual hay una fuerte presencia de trabajo infantil altamente peligroso, además en condiciones deplorables, por decirlo menos. Entonces, Primera acción, ampliar la cobertura de los programas, focalizarlos en aquellos que más lo necesitan para movernos hacia un esquema de garantías. Desgraciadamente el esquema de garantizar acceso a estos programas todavía está muy lejos de nuestra meta. Necesitaremos seguir trabajando en ampliar cobertura, pero seguir también ampliando en generar nuevos programas. El programa de transferencias monetarias condicionadas para zona urbana en el Perú tendría que ser muy distinto a lo que tenemos para la zona rural, porque los incentivos para que las familias lleven o no a sus niños a los centros de salud o a las escuelas son altamente distintos en el mundo rural y en el mundo urbano. Una segunda acción, pero estamos en esa ruta y yo creo que la estrategia Incluir para Crecer lo pone claramente por delante y necesitamos asegurar que esa estrategia no solamente se implementa, sino que se culmine de acuerdo a lo que se ha previsto y se hace una segunda etapa más adelante, justamente donde el objetivo ya no sea solamente cobertura y calidad, sino garantía de derecho a acceder a estos programas. Una segunda acción que se ha tomado en el caso peruano, que yo creo que es sumamente importante, es el acceso universal al seguro integral de salud para todos los niños menores de 5 años y a la vez el establecimiento del seguro integral de salud para todos los niños que asisten a la escuela primaria pública. Esto unido al programa de alimentación escolar que va a llegar a ser universal para todos los niños que asisten a la escuela pública primaria e inicial, nos permite avanzar en esta idea de universalización de este piso de protección social, ¿no? Y esto es una novedad porque el seguro integral de salud, que es nuestra principal estrategia para asegurar acceso a los servicios de salud, estaba restringido a la población que acreditaba determinado nivel socioeconómico, una situación de pobreza. Sin embargo, los que estaban en el límite eran los más perjudicados porque se quedaban afuera, teniendo que hacer importantes desembolsos. Y cuando un niño enferma, ¿no?, la familia entera puede sufrir un colapso por ese shock. Entonces, este gobierno ha aprobado, en este periodo gubernamental se ha aprobado el derecho de todo niño, desde el minuto que nace hasta los 5 años, a recibir el seguro integral de salud, no importa su nivel socioeconómico, no importa el lenguaje que hablen en su casa, no importa dónde esté, y a la vez asegurar que todos los niños que asisten a la escuela pública tengan derecho a recibir el seguro integral de salud, pero a la vez un programa de salud escolar que nos permita identificar sobre todo situaciones problemáticas que pueden afectar el desempeño escolar de los niños y en muchos casos llevarlos incluso a abandonar la escuela. Un niño que tiene problemas de visión, que no aprende, porque nadie se ha dado cuenta que el problema que tiene es un problema visual, ¿no?, tiene que ser atendido en el momento correcto para asegurar que su experiencia escolar es adecuada. Desgraciadamente, junto con ampliar
esta cobertura del CIS, lo que se requiere es generar una ampliación de oferta, de una oferta de calidad y de una cantidad de recursos del sector salud que va a tomar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, la existencia de especialistas en cada una de las regiones, la posibilidad de que los especialistas del sector salud se desplacen a las escuelas, que puedan trabajar no solamente con los estudiantes, sino con los maestros y los padres, para asegurar que las condiciones de salud de los niños no solamente están preservadas por el Estado, sino sobre todo por la comunidad en la cual están insertos los niños y por los padres es fundamental. Termino solamente señalando un tema que es fundamental y es, creo yo que en cualquier esfuerzo de protección social requerimos involucrar a la escuela. La escuela es un elemento cohesionador de los niños, pero a la vez es el espacio donde los niños aprenden no solamente a socializar y aprenden lo que necesitan para desarrollarse, sino también donde podemos tener mayor información sobre las actividades que están desempeñando en sus hogares. Si bien el trabajo infantil es claramente identificable cuando es un trabajo riesgoso, un trabajo fuera del hogar, remunerado, ¿no? Tenemos mucho de trabajo infantil doméstico que suele quedar oculto en tradiciones, en usos y costumbres que estén adaptados. Y esos usos y costumbres debemos modificarlos y atenderlos desde no solamente el seno de las familias y la vigilancia comunitaria, sino también desde la escuela, porque ahí tenemos un conjunto de recursos que debemos aprovechar. Hay experimentos muy interesantes en marcha de poner a prueba jornadas más largas en la escuela que permitan a los niños quedarse y hacer actividades extracurriculares durante la tarde para que no tengan que ir a sus casas, donde pueden estar teniendo que hacer actividades, pero que a la vez dan resultados mixtos, ¿no? Tenemos evidencia, por ejemplo, del propio programa de transferencias monetarias condicionadas, donde los niños se quejan de que cuando sus madres comienzan no solamente a recibir esta transferencia, sino a recibir estos otros programas que promueven por ejemplo, emprendedurismo, las madres salen a trabajar un día a la semana a vender algo en un mercado o crían animales menores, y esto puede estarse traduciendo en que los niños de ese hogar tienen que asumir más tareas domésticas porque la madre está ausente durante jornadas más largas, con lo cual reducen su tiempo de juego, ¿no? Entonces hay que manejar con cuidado porque no basta entregar el programa de protección social para asegurar que las condiciones de los niños en términos de las tareas que tienen que hacer, sea dentro del hogar o fuera de ellas, se van a alinear como nosotros quisiéramos. Claramente por ello es importante el trabajo del monitoreo comunitario y el rol de la escuela en esos procesos. Yo creo que hay una agenda muy interesante para seguir trabajando, logrando poner al servicio del objetivo de la erradicación del trabajo infantil las políticas sociales, pero sin esperar que sean solo las políticas sociales las que logren revertir la situación que lleva y que desencadena procesos de trabajo infantil. Muy interesante, Carolina. Muchísimas gracias por habernos acercado un poco al caso peruano, a los avances que se vienen logrando en tanto el piso de protección social vinculado a los niños y sobre todo su aplicación concreta en políticas públicas, que creo que es lo que va a ser muy interesante para otros países puedan de algún modo tomar como ejemplo, ¿no? Y como iniciativas que puedan ser aplicadas seguramente en otras realidades comunes. Les recordamos que ustedes pueden hacer preguntas tanto a Carolina como a Helmut a través del foro de nuestra web www.redcontraeltrabajoinfantil.com, también a través de las redes sociales. Estamos en Twitter @sintrabinfantil y también pueden buscarnos en el hashtag Sin Trabajo Infantil o en la cuenta de Facebook Red contra el Trabajo Infantil. Y precisamente uno de los objetivos de la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil es fomentar este intercambio de experiencias significativas entre los países sobre la lucha contra el trabajo infantil en toda la región. Desde este año, la Red
cuenta con un nuevo sistema, un nuevo instrumento para ayudarnos en este fin. Se trata de un mapa de experiencias que permite que cualquier institución geolocalice su propia iniciativa. En esta ocasión queremos dar a conocer dos experiencias nacionales, México y Argentina, de protección social que han podido impactar positivamente en la reducción del trabajo infantil. En México, por ejemplo, se han producido recientes anuncios que reflejan un compromiso de este país con la prevención y la erradicación del trabajo infantil. Por un lado, la creación de la Red Nacional de Comisiones Estatales contra el Trabajo Infantil y por otro lado, la reforma constitucional del artículo 123 para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar. El programa federal Oportunidades, con una larga trayectoria, tiene como fin precisamente acabar con la pobreza intergeneracional. Entre sus principales resultados está la reducción del trabajo infantil y el incremento de la participación de niños, niñas y adolescentes en la escuela. Por eso desde México queremos darle la bienvenida a Josué Vargas Olmos. Él es director general de seguimiento en la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades del Gobierno de la República. Josué pues nos va a presentar el programa Oportunidades y las claves que han permitido precisamente que impacte en la reducción del trabajo infantil en su país. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Josué Vargas. Adelante. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Primero quiero por ahí agradecer toda esta invitación al seminario, y bueno, pues quisiera por ahí dividir mi participación me gustaría tocar ahí dos puntos, ¿no? El primero, comentarles un poco acerca del programa Oportunidades y otra parte donde les podamos compartir nuestra experiencia en torno a la erradicación del trabajo infantil, como bien lo han comentado. El programa Oportunidades es un programa de transferencias condicionadas en efectivo que opera en México desde agosto de 1997, a punto de cumplir ya 17 años este importante programa. Y bueno, su objetivo general es contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de capacidades asociadas principalmente a la alimentación, salud y educación. Para ello, entrega a la titular de cada uno de los hogares que atienden un conjunto de apoyos monetarios en especie, así como el acceso a un paquete de servicios de salud de carácter preventivo, la asistencia regular a la escuela por parte de los niños, niñas y jóvenes, a las citas programadas, a los talleres para la autoridad de la salud por parte de los integrantes elegibles para ello, son parte de las corresponsabilidades a cuyo cumplimiento está obligado el hogar para recibir las transferencias monetarias a las que tienen. Quiero por ahí comentarles la cobertura que tiene este programa para que tengan por ahí la idea del impacto que tiene. Más o menos en este año vamos a estar cerrando con 6.1 millones de familias que traducidos a millones de mexicanos estamos hablando cerca de 28 o 29 millones de mexicanos. Y bueno, en más del 95% de los casos, la madre del hogar es la titular de la familia ante el programa y constituye vehículo para garantizar que los beneficios que ofrece el programa los reciba la población al interior del hogar a quien están dirigidos. La gestión del programa por parte del hogar permite aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el programa para todos los integrantes. El programa Oportunidades realiza bimestralmente sesiones de orientación con el 100% de las titulares, es decir, prácticamente cada bimestre estamos en contacto con las titulares y en esta dar información sobre la adecuada gestión del programa. También se brinda orientación sobre temas relacionados
con las acciones de vinculación que el programa ofrece a nivel nacional, estatal o local. En conjunto, ya les había comentado, el programa ofrece intervenciones distribuidas hacia 3 componentes, que es la educación, la salud y la alimentación, y específicamente el componente de educación nos permite fomentar la inscripción, la asistencia regular a la escuela y su terminación por parte de niños, niñas y jóvenes de los hogares atendidos por el programa. Los apoyos que conforman este componente son, por una parte, son monetarios, que son las becas, que prácticamente van de entre 13 y $50 por mes por individuo, y unos apoyos en especie que les entregamos una vez cada semestre, que es un apoyo de útiles escolares. Los primeros prácticamente se dan a partir de que inician la educación primaria, y conforme van avanzando los grados, el monto va siendo mayor. Y también es importante comentarles que los montos para mujeres son un poco más altos que para los hombres. Si bien el combate al trabajo infantil no aparecía como un objetivo explícito en las reglas de operación de este programa, sí es importante comentarles que realmente es muy exitoso en torno a la erradicación del trabajo infantil, y dado esto, el Estado mexicano ha tomado parte en acuerdos internacionales para contribuir a prevenirlo, combatirlo y erradicar. A partir de ampliación de piso de protección social para las familias que se encuentran en condición de pobreza. Creemos que el programa Oportunidades ha impactado de manera considerable el trabajo infantil por 2 factores que ya los mencioné, pero me gustaría resaltarlos. La entrega de apoyos monetarios para las familias beneficiarias del programa, minimizando así la necesidad de los miembros menores de 17 años que tengan que participar en actividades laborales, y el fomento, la inscripción y permanencia de niños y niñas de las familias beneficiarias, que permitiendo de esta forma su inclusión al sector educativo y la prolongación de sus trayectorias. A su vez, la disminución del trabajo infantil en la población beneficiaria de oportunidades demuestra que el programa contribuye de manera exitosa a la formación de capital humano, al aumentar la y menos desventaja laboral. Ahorita en oportunidades tenemos alrededor de 6 millones de becarios que mes con mes están recibiendo sus transferencias. Son 3 millones en educación primaria, 2 millones en educación secundaria y 1 millón en la educación media superior. El impacto social de los factores que contribuyen a la disminución del trabajo infantil, podemos, ya hay estudios, evaluaciones que demuestran la disminución del trabajo de niñas y niños de 12 a 15 años de edad, de 10.8 en el caso de las niñas y en 13% en lo que respecta a los niños. También se encuentra un efecto menor entre adolescentes de 16 y 17 años de edad, ya que en este caso la contribución parece ser de 1.3% para los hombres y de alrededor de 6.5% para las mujeres. Y los factores que causan ausentismo escolar se minimizan de manera considerable donde existen los apoyos otorgados por oportunidades. Y también por esto queremos externarles y demás el premio, el reconocimiento que tuvimos en 2013 como el programa más exitoso en la región a contribuir a disminuir la participación de los menores en el mercado laboral. Si bien ya son importantes los resultados,
Hoy la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, han convenido la creación de un programa sectorial de trabajo y previsión social para el periodo 2013-2018, y el cual establece entre los objetivos contribuir a la erradicación de trabajo infantil, derechos laborales individuales y colectivos. También quiero compartirles que en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Coordinación Nacional de Oportunidades y la Secretaría del Trabajo, a través de una de sus subsecretarías, firmaron bases de colaboración para erradicación del trabajo infantil, en las que ya se definen acciones conjuntas para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección a las y los adolescentes trabajadores. Además, el programa Oportunidades ha compartido esta experiencia exitosa en materia de combate al trabajo infantil con organismos internacionales, como es el caso de la OIT, del UNICEF, el Banco Mundial, y ha trabajado muy de cerca con el proyecto Entendiendo el Trabajo Infantil, una iniciativa conjunta de los tres organismos para la realización de actividades e investigaciones que mejoren la información estadística sobre el tema y ayuden a la difusión de este. Es importante mencionarles que desde la Coordinación Nacional se pretende dar continuidad y seguimiento a este tema mediante el diseño, evaluación, ejecución de políticas públicas, programas y acciones basadas en la construcción planificada a fin de contribuir en la erradicación del trabajo infantil, promoviendo el trabajo. El componente educativo que atiende oportunidades logra la inclusión de los niños y jóvenes al desarrollo escolar, por encima de la participación laboral a la que estaban destinados por la vulnerabilidad económica y marginación social en la que se encontraban, lo que se traduce en un combate efectivo al trabajo infantil. Para cerrar mi participación, quisiera también platicarles un poco acerca de, a partir de la llegada de este gobierno con el presidente Enrique Peña, nos dio la instrucción también de revisar el programa y de incorporarle nuevos componentes que pudieran de cierta manera mejorar este piso de protección social que deberían de tener las familias oportunidades. Quiero compartirles muy breve que este trabajo de rediseño, que ya lleva aproximadamente un año y medio, ya tenemos importantes avances, y por ahí les voy a compartir algunos. Por ejemplo, ya hay nuevas intervenciones para niños de 0 a 5 años, en donde estamos pensando en intervenciones de desarrollo infantil temprano. Estamos siendo acompañados por el BID y por el Hospital Infantil de México. También tenemos una nueva estrategia de integrar a la nutrición, donde prácticamente son tres componentes importantes ahí, que es la orientación nutricional, nuevos suplementos y el equipamiento de unidades médicas. Asimismo, a estas becas que ya veníamos dando de educación primaria, secundaria, media y superior, donde el Estado mexicano ya tenía una inversión importante en cada uno de estos jóvenes y niños, estamos incorporando becas de educación superior ya para generar mayores capacidades ahí en los jóvenes. Y creemos que dentro de los cambios más importantes y más representativos de esta nueva oportunidades, una articulación con 29 programas sociales y productivos, los cuales van a permitir que las familias oportunidades puedan acceder a otros beneficios como vivienda, proyectos productivos, estancias infantiles, un seguro de vida para jefas de familia que está promoviendo hoy el gobierno de la República, leche de abasto social, inclusión laboral, entre otros. Y esto es un poco de lo que hemos venido trabajando y lo que está haciendo el gobierno mexicano en el tema de trabajo infantil y de piso de protección social. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Josué, por hacernos partícipes de estos mecanismos que permiten el funcionamiento del programa Oportunidades y sobre todo por compartir los logros que hasta el momento han sido alcanzados en este corto tiempo. Les recordamos nuevamente que si quieren hacerles algún tipo de consulta, de pregunta o comentario a Josué, a Carolina, a Helmut, y en un minuto más entramos con Argentina también, solo tienen que hacerla llegar a través de el foro de nuestra web, redcontraeltrabajoinfantil.com, o también a través de alguna de las redes sociales. En Twitter estamos como @sintrabinfantil, con el hashtag #sintrabajoinfantil, o en nuestra cuenta de Facebook, Red contra el Trabajo Infantil, para que ustedes puedan ir elaborando sus preguntas y al final de este intercambio podamos alcanzárselas a nuestros expertos y puedan contestarlas acorde. Bueno, les decía que Argentina es otro de los países de la región donde se ha producido una reducción importante del trabajo infantil. Específicamente hablamos de el 66% entre el 2014 y 2012 entre niños y niñas menores de 13 años. El éxito de esta política de prevención y erradicación del trabajo infantil se ha producido gracias a la institucionalización de este tema, porque se ha creado allá la Comisión Nacional para la erradicación del trabajo infantil. Se ha instalado comisiones provinciales acorde a la estructura federal del país, y también se ha implementado el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2011-2015. Existe además una experiencia significativa en materia de protección social que ha permitido esta reducción importante del trabajo infantil. Se llama la Asignación Universal por Hijo. Y precisamente para contarnos acerca de esta experiencia nos conectamos desde Argentina con María Rosario Varela. Ella es coordinadora técnica de la CONAETI. Le damos la bienvenida, María Rosario. Gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante. Bueno, muchas gracias. Quiero aclarar que estoy reemplazando a la doctora María del Pilar Rein Méndez, que es la presidenta de la CONAETI, la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que está justamente en una actividad de implementación de proyectos locales en una provincia del país, y al cual haré referencia al final de esta ponencia. Y también hacer una aclaración en relación a la estadística que se mencionó recién. La disminución del trabajo infantil, que es de aproximadamente un 66%, se registra entre los años 2004 y 2012. Ese es el rango de fechas. Así que bueno, hecho esta aclaración, paso a exponer. Me voy a referir a la Asignación Universal por Hijo, entre otras políticas que constituyen un piso de protección social, comenzando por el contexto en que esto se genera. A principios de este siglo XXI y con posterioridad a la crisis del 2001-2002 que sufrió Argentina, la gestión de gobierno que asume en el 2003 imprime un cambio sustantivo en el modelo político-económico, que a partir de ese momento se centra en la recuperación del empleo formal, vinculado, entre otros factores, al fomento de la industria doméstica, lo que a su vez fortalece en ese momento el sistema de seguridad social. El trabajo se convierte así en el mecanismo privilegiado de inserción social. No obstante, ante la evidencia de que existen grupos poblacionales que por la franja etaria a la que pertenecen no pueden insertarse, o también porque no todos los nuevos puestos de trabajo que se crearon pertenecían al mercado formal, se hizo necesario pensar en un piso de protección social, es decir, en garantizar el acceso a bienes y servicios básicos para el conjunto de la población, cualquiera fuera su situación laboral. A este proceso responden las políticas destinadas a ampliar la cobertura previsional para los adultos mayores. En este momento, más del 90% de los adultos mayores perciben algún beneficio previsional,
y la extensión del derecho a percibir asignaciones familiares para trabajadores excluidos de esas prestaciones. Estos trabajadores son los que no están incluidos en el mercado formal de trabajo. Esto último, o sea, esta extensión del derecho a percibir asignaciones familiares se plasmó en el decreto 1602 de octubre del 2009, que modificó el régimen de asignaciones familiares previsto en la ley 24.714 con la incorporación de la asignación universal por hijo para protección social. Es decir, que el fundamento no es que sea un programa asistencial, sino que se considera que trabajadores informales o desocupados tienen la misma entidad que los trabajadores formales y no han podido incluirse en el trabajo formal, pero se les extiende el derecho a percibir una asignación por sus hijos o hijas. La asignación universal por hijo se trata de una prestación de carácter monetario mensual, no sujeta a aportes ni contribuciones, que se abona a uno solo de los progenitores, con preferencia a la madre o en su defecto al tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor de 18 años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado. Esto da cuenta de un concepto de familia ampliada, porque seguramente los colegas de otros países de la región saben que muchas veces las familias no obedecen a un modelo biparental como se promovió durante el siglo XX, sino que puede haber otros adultos a cargo que no necesariamente sean los padres o madres biológicos. En ese caso, igual pueden percibir la asignación universal por hijo. El adulto responsable, en caso de ser un trabajador informal, no debe percibir ingresos mayores al salario mínimo vital y móvil, ni ningún otro beneficio previsional o ayuda social de cualquier nivel de gobierno. Es decir, que la asignación universal por hijo es incompatible con la percepción de otras prestaciones. Tanto el adulto responsable como los hijos deben contar con documento nacional de identidad. En el caso de extranjeros, esto es común que haya trabajadores de vecinos, trabajadores migrantes, para tener acceso a la asignación universal por hijo deben tener por lo menos 3 años de residencia en el país. La prestación, o sea, la asignación universal por hijo, se abona hasta 5 hijos. Es diferente de acuerdo al número de hijos. Consiste en el 100% de la asignación prevista en la ley para los trabajadores activos o los beneficiarios de la prestación por desempleo. Actualmente se trata en pesos argentinos de 644 pesos, que es aproximadamente el equivalente a unos $75, y se triplica en caso de que sean hijos o hijas con discapacidad. Ahora, el 80% de esta suma se paga a través de cuenta bancaria al adulto titular, se paga todos los meses, pero el 20% restante se retiene y se abona cuando se presente la documentación de vacunación y control sanitario para los menores de 4 años y la acreditación de concurrencia escolar a partir de los 5 años de edad. Es decir que este 20% se va a entregar una vez cumplidos estas condicionalidades. No obstante, si bien se establecen condicionalidades, se trata de una política pública que no encuadra típicamente en los programas de transferencias condicionadas. Y esto se explica porque al extender el derecho al salario familiar, la prestación se abona a través del ANSES, es decir, la Administración Nacional de Seguridad Social.
el mismo organismo que abona los salarios familiares de los trabajadores formales. Y no, por ejemplo, no es, por ejemplo, una política que surja con presupuesto de algún programa del Ministerio de Desarrollo Social. En cuanto al impacto del conjunto de las políticas implementadas, es importante mencionar que la encuesta de protección y seguridad social de la Argentina del 2011, las siglas ENAPROS, da cuenta de que el 89.7% de los hogares es alcanzado por algún beneficio de la seguridad social. Si se tiene en cuenta tanto las prestaciones del sistema contributivo como no contributivo. Medido esto en cantidad de habitantes, el 92.1% tiene algún tipo de cobertura. A este nivel se ha llegado con las políticas implementadas desde el 2003 hasta el 2011. En relación con el trabajo infantil, los datos últimamente publicados dan cuenta de una disminución sustantiva en su incidencia, esto hablábamos al principio. Si se toma la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, las siglas EANA, del 2004, y el módulo de actividades de niñas, niños y adolescentes del 2012, se evidencia que entre los años 2004 y 2012 se registra una caída del 66% en el trabajo de los niños y las niñas de 5 a 13 años. Entre los niños y niñas de 14 y 15 años, en tanto, el trabajo para el mercado alcanzó el 7,5% en el 2012, registrando un descenso del 38% respecto del año 2004. Entonces, en esta franja, si lo comparamos con el 66% de la franja anterior, en esta franja el descenso fue menor. Y entre adolescentes de 16 y 17 años, que según la ley argentina están en condiciones de trabajar con restricciones, pero sí pueden trabajar, es donde se registra el menor descenso. Ahora, estos resultados deben vincularse al conjunto de las políticas sociales implementadas, dado que aún no existe a nivel oficial una evaluación directa del impacto de la asignación universal por hijo en el trabajo infantil. No obstante, a nivel privado, cabe mencionar que en las conclusiones de una encuesta privada recientemente publicada, que es la evaluación del impacto de asignación universal por hijo en los ingresos familiares e indicadores de desarrollo humano, se llama también encuesta de la deuda estudiantil, que implementa la Universidad Católica, se reconoce el efecto positivo de la asignación universal por hijo en la reducción del trabajo infantil. Por nuestra parte, entendemos que ese efecto se vincula a las siguientes ventajas que aporta la asignación universal. En primer término, contribuye a disminuir la pobreza de los hogares, que es el principal condicionante del trabajo infantil. En segundo término, fortalece la inserción educativa al condicionar la prestación a la asistencia escolar. Este efecto se ha verificado con mayor impacto en la educación secundaria. En Argentina la escolaridad es obligatoria hasta los 18 años y gratuita además, y en la franja de adolescentes, que son los que concurren a la escuela secundaria, es donde ha tenido mayor impacto la reinserción educativa de niños y niñas. Y por último, otro factor que también incide para la reducción del trabajo infantil a través de la UH, de la asignación universal por hijo, es que incorporó un componente de previsibilidad en el presupuesto familiar. Yo creo que además otra ventaja de esta política en relación
con programas que se implementaron previamente, es que es diferente el monto de acuerdo a la cantidad de hijos. La asignación universal por hijo se asigna hasta un número, se multiplica hasta un número de 5 hijos. Entonces, una familia que tiene 3, 4, 5 niños, sabe que cuenta con un ingreso asegurado mensualmente en una cuenta bancaria, no hay intermediación en esto. Y esto no solamente fortalece el presupuesto familiar, sino que permite una previsibilidad en los gastos familiares que en general la mayoría de la población que accede a esta prestación no ha tenido en su biografía previa. No quita esto que no se deba seguir trabajando en la erradicación del trabajo infantil, especialmente en relación con la franja adolescente y preadolescente, que son las más vulnerables a la utilización de la mano de obra. La propuesta es hacer foco en el desarrollo local. Esto es lo que se viene trabajando por parte de la CONAETI de Argentina, ya que es en ese nivel, en el nivel local, donde se perciben las especificidades propias de cada modalidad de producción y de la población objetivo. Los proyectos a implementarse y que se están impulsando en Argentina son la multiplicación de centros de atención y cuidado para niños y niñas que abarquen desde los primeros años y que cubran el horario laboral de los padres o que complementen el horario escolar en niños escolarizados. Quiero hacer una acotación en este sentido. La última modificación del régimen de trabajadores rurales incluye una cláusula que obliga al empleador rural a prever espacios de atención y cuidado para los hijos de los trabajadores, de manera que los trabajadores y trabajadoras no tengan que llevarlos consigo, pues muchas veces el factor que determina que los chicos y chicas en el ámbito rural se inicien tempranamente en el trabajo no es solamente la pobreza, no son solamente los valores culturales instalados en esa población, sino la carencia de lugares donde dejarlos y que los chicos sean atendidos. Entonces, esto es una política que se está incorporando y se está promoviendo desde Argentina y especialmente desde la CONAETI para que los padres cuenten con estos dispositivos institucionales para el cuidado de la prole. Otra política es la extensión de la doble escolaridad en las escuelas, sumado a proyectos recreativos o de educación no formal para adolescentes. Esto unido también a una fuerte o el sostén de políticas de concientización y difusión, y sobre todo entre los adolescentes en relación con las condiciones del trabajo decente. Bueno, en eso se está poniendo el esfuerzo, se está incluyendo al sector privado en los proyectos y se privilegia al municipio como unidad de intervención. Justamente mi aclaración de inicio tiene que ver con que la doctora Rey Méndez, que es la presidenta de la CONAETI, está justamente en una provincia en que se están poniendo en marcha proyectos locales en que la unidad de intervención es el municipio. Bueno, muchas gracias, esto es todo. Bien, muchísimas gracias más bien a ti, Rosario, por el detalle y la concreción en la información del caso argentino, también muy interesante, como un modelo de posible replicación en otros países de la región, ojalá con el éxito con el que ustedes lo están logrando. Vamos a pasar entonces a poder alcanzarle a nuestros invitados algunas de las preguntas que ya van llegando a través de los diferentes medios a su disposición, como
el foro redcontraeltrabajoinfantil.com, también a través del Twitter, @sintrabajoinfantil, o también pueden usar el hashtag #sintrabajoinfantil, o a través de la cuenta de Facebook Red contra el Trabajo Infantil. Sus preguntas a Carolina, a Helmut aquí en Perú, a Josué en México, a María Rosario desde la Argentina. Y nos llega esta primera pregunta para Helmut y Carolina desde Brasil. La pregunta es de Rosángela de Cuña. Ella opina que es muy común escuchar a una persona que gracias al trabajo infantil logró sobrevivir, y pregunta si creen ustedes necesario invertir en las familias para lograr un cambio de opinión al respecto. Carolina, no sé si... Sí, yo creo que claramente, como mencioné en mi intervención anterior, tenemos que trabajar con la familia, con la comunidad, con la escuela, para instalar el sentido común de el costo, el daño, el riesgo que está asociado al trabajo infantil. Es cierto, conocemos muchas historias en las cuales los niños tuvieron que recurrir a distintas formas de trabajo infantil durante sus primeros años, y eso no les causó un mayor daño, pero hay muchos casos, sobre todo los trabajos más riesgosos, donde la vida de esos niños se trunca justamente por involucrarse en particular en trabajos de alto riesgo, en trabajos asociados a actividades ilegales. Como mencionaba, el ejemplo más dramático en nuestro país es el de la minería ilegal, donde en realidad hablamos de situaciones prácticamente de esclavitud que terminan en realidad con las oportunidades de esos niños. Trabajo infantil no puede ser una alternativa a el paso por el ciclo de desarrollo de los niños, al cual todo niño y niña que ha nacido en uno de nuestros países tiene derecho a tener una salud, a tener una alimentación digna, a asistir a la escuela, a poder decidir qué es lo que quiere hacer en la vida. El trabajo infantil no puede ser visto como una alternativa a esto, y tenemos que asegurarnos que la senda de atención a los niños y niñas es totalmente cubierta por el Estado, por la sociedad, por la familia, por la comunidad, para asegurar que este niño o niña, sin importar cuál es su condición socioeconómica, cuánto dinero tienen sus padres, qué idioma hablan, en qué lugar vive, afecten sus posibilidades de decidir qué es lo que quiere hacer en la vida, de aportar a su país, de aportar a su familia, de aportar a su comunidad, habiendo tenido la oportunidad de acceso a una buena salud, a una alimentación de calidad, al cariño de sus familiares o de su comunidad y a una educación escolar completa. Claro que sí. Helmut. Completamente de acuerdo con esta interpretación. Pensamos que no solo es necesario hacer campañas de diseminación de conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas de protección social, pero también este esfuerzo que ya se viene haciendo, ese esfuerzo tiene que seguir de combatir, de eliminar el trabajo infantil, especialmente las peores formas del trabajo infantil, y eso no es por cualquier razón, pero porque el trabajo infantil afecta, sea cual sea, afecta el desarrollo, las oportunidades y las potencialidades del niño. Claro que sí, y su derecho a desarrollarse. Gracias, Helmut. Tenemos una pregunta para Josué Vargas. Paloma López, que pregunta acerca de los impactos que comentó precisamente Josué, del 10,8%, y ella quisiera saber si se trata de, si son desde el inicio del programa Oportunidades. Josué. Sí, gracias. Estos impactos, estas evaluaciones, nosotros tenemos el dato de a partir del año 2000. Entonces, digamos que para años anteriores no tenemos, y también es importante comentar que la cobertura del programa ha ido evolucionando, ¿no? No siempre iniciamos con 300.000 familias, y ahorita, como les había comentado, tenemos 6.1 millones. Entonces, la evidencia que tenemos a partir es del año 2000. Correcto. Muchísimas gracias, Josué. Una pregunta para María Rosario Varela desde Colombia. Nos preguntan qué condiciones se tienen que dar para replicar en otros países la experiencia de la asignación universal por el hijo de Argentina. ¿Qué recomendaciones, supongo, se podrían dar sobre el tema?
Bueno, es difícil hacer recomendaciones. ¿Se escucha bien? Es difícil hacer recomendaciones de un país al otro porque obviamente habría que conocer la situación interna, pero la experiencia argentina es que se trata de extender los mismos beneficios, entre comillas, las mismas prestaciones que se asignan a un trabajador formal. Ahora, esto es en un contexto de recuperación del empleo formal y de salud y educación gratuita para el conjunto de la población. Yo creo que estos son condiciones previas a implementar una extensión de las asignaciones familiares al conjunto de trabajadores informales, desocupados, en el caso nuestro monotributistas sociales, y también mujeres embarazadas en esa situación. O sea, la perspectiva es que el centro de la inclusión, el eje de la inclusión es el trabajo formal, pero ante la realidad de que hay poblaciones que no pueden acceder por distintos motivos al trabajo formal, entonces se ha implementado la asignación universal por hijo. Pero previo a ello hubo una fuerte política de estímulo al empleo formal, una extensión de las jubilaciones, flexibilizando las condiciones para percibir las jubilaciones, y posterior a eso se implementa esta asignación universal por hijo. Habría que ver en los otros países en qué estado está esto, el trabajo formal y las prestaciones en salud y educación. No sé si esto contesta la pregunta. Yo creo que sí, por lo menos da el marco necesario. Gracias, María Rosario. Y una pregunta desde Brasil para Carolina. Pregunta Julia, en su trayectoria, ¿cómo ve la evolución de planes de protección social hoy en el Perú? Yo creo que estamos finalmente dándole un espacio en la discusión de la política social, que estuvo fuertemente concentrada en el esfuerzo de atender lo que se llaman servicios universales, solamente salud y educación, como el grueso de la política social. Hoy día hemos aceptado la complejidad de atender los desafíos del desarrollo social, de la inclusión social, incrementando el espectro en el cual las políticas sociales tienen una obligación. No es solamente asegurar servicios universales de calidad como educación y salud, asegurar, por ejemplo, también servicios que permitan una buena nutrición, que implican no solamente que la gente pueda acceder a alimentos, sino sobre todo que pueda acceder a una vivienda digna, a servicios de salud, a agua segura, a esquemas de saneamiento. Y hoy día todos esos componentes se han integrado en la política que en el Perú llamamos de desarrollo e inclusión social. Yo creo que hemos dado un paso adelante, creo que nos falta mucho trabajo todavía por hacer, no solamente para llegar a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que requieren un apoyo del Estado a través de sus políticas de desarrollo e inclusión social, sino también para asegurar un proceso de mejora continua de la calidad de las prestaciones públicas. Todavía enfrentamos un severo problema de calidad diferenciada en el tipo de servicios que brinda el Estado a los distintos ciudadanos, y eso debe revertirse, ¿no? Y eso exige un nuevo desafío de política. Estamos en la senda correcta, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Muchas gracias, Carolina. Y nos llega otra pregunta para Josué desde Brasil. Neto pregunta a Josué, ¿qué planes tienen para el programa Oportunidades en México de cara al futuro? Si es que quizás tienen en proyecto alguna alianza o más ayudas del gobierno. Les platiqué al final mi participación un poquito sobre el diseño, sobre hacia dónde estaba hoy caminando Oportunidades, que es la parte de cómo articularnos con otros programas que permitan mejorar todas estas condiciones que requieren las familias. Yo destacaría por una parte eso, o sea, la articulación efectiva que debemos ir encaminando
con cada uno de estos programas que aunque las condiciones a lo mejor en normatividad y demás están dadas, sí quiero comentarles o compartirles que como experiencia al final el tratar de hacer esta articulación ya en campo es lo que nos ha realmente es un poco complicado, ¿no? Al final cada programa se maneja de diferente manera, bajo condiciones distintas, y bueno, y cada uno lo tenemos que hacer de manera distinta, ¿no? Entonces eso es lo que hacia donde estamos caminando. Y la otra parte es también como oportunidades va dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Esta estrategia del Gobierno de la República en torno a erradicar la carencia alimentaria. Entonces ahí oportunidades también ha alineado sus esfuerzos y ha unido el objetivo de la cruzada con el de oportunidades para poder generar ahí importantes cambios e incidencias que ayuden sobre todo a los objetivos por los que está hecha la cruzada. Tenemos otra pregunta para Rosario desde el Brasil. Paloma López pregunta acerca del estudio de la Universidad Católica de Argentina, al que hizo referencia, y que relaciona la remuneración universal con la reducción del trabajo infantil. Acerca de ello, ¿de qué año es este estudio? Sí, este estudio se publicó hace aproximadamente 10 días, es muy reciente, no puedo asegurar cuál es el rango de fechas exactas que toma, pero es la reciente publicación. Yo les recomiendo que entren en Google, el barómetro de la deuda social argentina, y ahí seguramente está publicado. ¿Podemos ubicar, disculpa, María Rosario, cómo hay que buscarlo? Barómetro de la deuda social argentina, es de la Universidad Católica Argentina. Perfecto, entonces ahí está, para poder ubicar este importante estudio que, como nos dice María Rosario, es bastante reciente y puede estar al alcance de cualquiera que haga uso de él para sus necesidades. Vamos con la última pregunta de esta mañana. Estaba dirigida a Helmut. Mientras carga rápidamente el correo, pues decirles que como ciudadana del mundo, pues me siento yo bastante orgullosa por la cantidad de gente que está comprometida en esta tarea tan encomiable y tan altruista de trabajar por nuestros niños, de trabajar por los más vulnerables, que finalmente es trabajar por todos nosotros, ¿no? Entonces, desde aquí yo creo que una felicitación merecida a tanta gente detrás de cada una de estas organizaciones que hace un trabajo muy militante, por decirlo de algún modo, un trabajo de hormiga, un trabajo con mucha dedicación y con mucho cariño, se nota, por los niños y por la humanidad finalmente. Helmut, entonces, la última pregunta para ti: ¿cómo se puede dar mayor difusión a los programas de protección social en América Latina? Bueno, es necesario que los países, las instituciones responsables por los programas de seguridad social, de protección social, y también los socios tripartitas, que son trabajadores, empleadores y también instituciones de la sociedad civil, en este diálogo social que se tiene que hacer sobre el diseño, la evaluación, el futuro de los programas, de las políticas, que también se haga un esfuerzo de crear
programas de diseminación de información. Entonces hay muchos países que ya tienen esos programas. Hay, por ejemplo, Uruguay, que hace un esfuerzo de diseminación de conocimiento sobre cómo acceder al sistema de seguridad social. En Argentina hay ese esfuerzo, en Brasil. Muchos países vienen haciendo esta concientización de tanto de los derechos como de las obligaciones de los ciudadanos. Entonces ese es un esfuerzo continuo, tiene que estar incluso en las tareas y en las obligaciones tanto de los que son responsables por el manejo y por la formulación de políticas como de la sociedad, de los actores sociales, en repercutir y en informar desde su punto de vista a los miembros y a los participantes de sus organizaciones sobre las políticas sociales y su importancia. Muchas gracias, Helmut. Y en realidad, acá ya llegando al fin de este seminario virtual internacional, agradecer a todos los expertos que nos han acompañado el día de hoy, a Carolina, a Helmut, aquí en Perú, a Josué en México, a María Rosario desde la Argentina, por haber compartido sus experiencias, su know-how acerca de este problema que nos atañe a todos. Agradecer también a ustedes que nos han estado siguiendo vía streaming. Y para cerrar, reiterar con el llamamiento del Día Mundial contra el Trabajo Infantil del 2014, en el que se reitera lo que se necesita, que son medidas que permitan introducir, mejorar y ampliar la protección social en consonancia con la recomendación número 202 de la OIT sobre los pisos de protección social. Sistemas nacionales de seguridad social que tengan en cuenta las necesidades de niñas y niños y ayuden a luchar contra el trabajo infantil, así como una protección social que llegue a los grupos de niños y niñas especialmente vulnerables. Hasta aquí hemos llegado hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias por lo que están haciendo y adelante. Yo soy Rosa. Trabajé toda mi vida para sacar mi familia adelante, pero ya me quedé sola. No tengo edad para trabajar y no tengo cómo vivir. Más del 50% de la población mundial no tiene ningún tipo de cobertura social. Son miles de millones de personas desprotegidas ante la enfermedad en el trabajo, el desempleo, la invalidez, la maternidad y la vejez. Si una sociedad no protege a su gente cuando lo necesita, no es una sociedad justa y sostenible. Y desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la promoción de la extensión de seguridad social por todo el mundo ha sido tarea esencial del mandato. Lideramos iniciativas para que todas las personas tengan un nivel básico de protección, conocido como piso de protección social. Este garantiza una seguridad básica de ingresos y acceso a los servicios sociales esenciales. Y la cooperación española ha financiado proyectos de apoyo a los gobiernos para que sus países puedan extender la protección social. ¿Y cómo lo hacemos? En Perú se apoyó el desarrollo de pensiones no contributivas a personas mayores de 65 años. En Ecuador se dio apoyo técnico para la reforma de la Ley de Seguridad Social. En Colombia, se colaboró en la elaboración de una propuesta de modelo de salud en conjunto con las organizaciones sindicales y sociales. Y en Argentina, Colombia y Paraguay, apoyamos el fortalecimiento de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en seguridad social. Nuestra meta es llegar a un nivel básico de protección social universal,
y mantener y aumentar la cobertura que ya existe. Y por eso tenemos que hacer más, porque todavía son demasiadas las personas que viven sin protección social, porque sin protección social no hay bienestar ni desarrollo sostenible.